Escritura establece en la carta a los Filipenses 3:1 en adelante, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo mismo, decía el apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado. Una perfección absoluta. Al final de esta programación, oraremos por las distintas necesidades, necesidad física y espiritual. Dios no es de ningún material muerto, Él es vivo y Él oye la oración. Mientras llega el momento de la exposición del mensaje, escuchemos el siguiente himno para la gloria de su nombre. Oigámoslo. Dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la
la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. En el versículo 14 del capítulo 3 de Filipenses, dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe para los hermanos de Filipos, en donde guarda en su corazón muy presente acerca de la sobrenaturalidad de cómo llegó el evangelio hacia el carcelero. Cómo llegó el evangelio a la vida de Lidia y de las otras mujeres en Filipos.
El apóstol Pablo tenía el testimonio apostólico. De un genuino llamamiento de los hermanos de Filipos, de un llamamiento para la salvación. Y respecto a ellos, de un llamamiento, de un compromiso constante del qué hacer en su ministerio apostólico. Hablando de la etapa o de las distintas etapas que hay que recorrer y superar en esta vida temporal. A los hermanos de Filipos les habla mantenerse en el gozo, que un día vio desbordarse de sus corazones y manifestarse en sus vidas. El gozo de la salvación. Pero que también en este camino existen los malos obreros que dice ahí. Mutiladores del cuerpo. O sea, los que daban énfasis a la circuncisión física, los judaizantes. Sometían los cuerpos físicos para guardar la ley de Moisés. Pero aclara al punto dentro de la gracia, diciendo, nosotros somos la circuncisión. Les hablan los hermanos de Filipos que uno de los primeros tropiezos que tienen era ante la doctrina de la circuncisión. Y que debían de superarlo manteniéndose en la justicia de Cristo, que es por la fe. No la justicia que era por las obras o por la ley. Sino la justicia que era por la fe. Mantener esa convicción de la necesidad de estar vestidos de la justicia de Cristo.
cada día estar convencidos que, de hecho, no hay nada en el hombre que amerite o que lo dignifique para ser salvo. Solamente la fe en la persona de Jesucristo. Y que no debe ser tomado solamente como un acontecimiento sobrenatural del pasado, sino que mantenerse uno en el hoy y en el mañana, en ese perseverar, en esa fe en Cristo, nuestro Salvador. No pensando en la propia justicia, sino pensando y creyendo en la justicia de Cristo, que nos imputó, que nos aplicó, que nos compartió, que nos trasladó. Cuando se creyó en Él, la justicia por su sangre. El milagro, cuando hizo posible que los de Filipos aceptaran que efectivamente Jesús de Nazaret era el Salvador del mundo entero, de judíos así como los gentiles. Pero que mientras se viviera o se vive en este mundo, había la necesidad de perseverar en esa convicción. Con todo lo que es la persona, trazarse la determinación, llegar a la meta. Y determinarse llegar a la meta implica perseverancia, fidelidad, ánimo para vencer todo tipo de obstáculos, obstáculos doctrinales, obstáculos de pecado, obstáculos en este mundo, obstáculos que pone el propio diablo con su jerarquía. Y el apóstol les habla a los hermanos, a pesar de su apostolado y del gran desarrollo espiritual que había alcanzado en ese momento. Él les dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No que lo haya alcanzado, ni estaba pensando en una perfecta
situación ante Dios, una absoluta perfección ante Él. Y verse en lo más alto, verse encumbrado en santidad o en poder, verse en una posición para menosprecio de los otros, sino que decía que proseguía para ver si lograba asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, expresa el apóstol. Él estaba convencido que mientras vivía en este cuerpo y en este mundo, necesitaba mantenerse en su determinación de ser fiel hasta el último instante. Hasta la propia muerte. Hasta el momento de ser decapitado por el Imperio Romano. Fue fiel. Cumplió con lo expresado por él cuando él preguntó a los hermanos en Roma: ¿quién nos separará del amor de Dios que era en Cristo Jesús? Y menciona una variedad de circunstancias difíciles, agudas, por lo cual decía: estoy seguro que ni la muerte, día a día, marchaba hacia adelante, marchaba hacia la patria celestial, marchaba hacia la meta. Su meta no fue algunos años. Su meta no fue hasta cierto tiempo. Su meta no dependió de circunstancias favorables, sino que cual fuesen las circunstancias, su determinación era seguir hacia adelante. No dejó que nadie lo extraviara. Sino que tenía puesta la mirada en Cristo, su Salvador. Porque perseverar en la fe, perseverar en la gracia,
No es cosa fácil, tampoco es ponerlo difícil. Pero si la persona no depende de la palabra, no depende del Espíritu y no se agarra de Cristo, puede fracasar. Pero había creído como lo que expresa Judas, no el Iscariote. Y aquel dice que es poderoso para guardaros sin caída. Sino que sustentarlo a uno hasta el momento de la muerte o hasta el momento de la transformación por el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Prosigo a la meta. Todo creyente que ha caminado algunos años en el Evangelio saben que han vencido una variedad de obstáculos y que ha habido algo en ellos que los ha hecho permanecer a pesar de los pesares, a pesar de la angustia, el dolor, la tristeza, la pobreza, la escasez, la lucha, la prueba, la calumnia, etcétera. Pero ¿qué es ese algo que los alimenta a permanecer? Es aquella genuina obra del Espíritu Santo que un día lo inició en esa vida. Y en esta misma carta, el apóstol les dice a los hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la única buena obra es la obra de salvación en Cristo, la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Hay obstáculos, hay desánimos. El propio profeta Elías se desanimó. El profeta Jeremías también. Y todo cuanto le pasó al patriarca Job. El mismo apóstol Pablo dice, aunque derribados, pero no destruidos. Porque el llamamiento
que un día que Jesús hizo a nuestra vida, que hizo a la vida de Lidia y el carcelero y su familia en Filipos, no era un llamamiento temporal, era un llamamiento con trascendencia a la vida eterna en Cristo Jesús. Un llamamiento que era imposible ante una decisión tajante por Cristo. El propio diablo no lo podía deshacer. Y es lo que imperaba en el corazón de los hermanos filipenses. Y el Espíritu Santo les habla a través del apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Y él no se pone de ejemplo como que ya lo había alcanzado. Porque ese es el peligro que se da cuando los hombres apostatan desviándose del correcto camino. Cuando llegan a creer que han llegado al clímax del desarrollo espiritual, del desarrollo en la perfección, casi demandan que los hombres se fijen en ellos y sean puestos por ejemplos, y que exigen casi la adoración hacia ellos. El apóstol Pablo tenía muy claro que los que habían sido llamados, sea a la salvación o a un ministerio, al único que hay que mirar es a Cristo. Mirar solo a Él. Cuando Dios les habla a los judíos en el Antiguo Testamento, les dice a su pueblo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese será uno de los anuncios y llamamientos mirar al Mesías. Los judíos que serán recogidos en su planificación durante el milenio. El mensaje es: mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra. El remanente. Estimado televidente que conoce a Jesús, no cabe razón alguna renunciar al camino que hemos encontrado. No se debe nombrar ninguna situación capaz de hacerlo fracasar.
Porque todos los que miraron a él, dice, fueron alumbrados. El que pone la mirada en Cristo no podrá evitar dificultades en este mundo, de toda naturaleza. El apóstol habla de los peligros que pasó cuando defiende su ministerio apostólico ante los hermanos de Corintio. Peligros en alta mar, dice. Peligros de los de mi nación, dice. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros entre falsos hermanos, etcétera. Pero él no dice que ya no quería seguir. Ante las amenazas, ante las pruebas, ante las luchas, siempre esa obra iniciada no por los hombres, no por nadie en su tiempo, el apóstol sabía que tenía algo en su interior que lo impulsaba solo hacia adelante. Él nos dejó las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, y él fue usado como instrumento del Espíritu. Siguen haciendo eco, siguen teniendo resultados en el pueblo que marcha hacia la patria celestial. A veces el creyente se queja y dice, ya no puedo más. Y tal vez siente hasta morirse. Por eso es que uno tiene que nutrirse continuamente de las palabras y estar en buena relación con el Espíritu Santo. Porque Él es la persona quien anima al pueblo del Señor y quien lo lleva hacia adelante con los ojos puestos en el Salvador Jesucristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguno, nada nos podrá separar del amor de Dios, decía el apóstol. Ni ángeles ni potestades. Y es que esa obra hay que alimentarla, hay que ir a la palabra y al Señor en oración para que esa obra se mantenga con vigor. Prosigo a la meta, dice. Usted debe seguir adelante. Sin excusa alguna.
sin excusa de acudir a problemas familiares, a problemas dentro de la congregación, a problemas de salud, a problemas económicos, sea cual fuese. Es que quien llama a la persona es Dios. Y no lo ha llamado para estar encarcelado y cautivo en una secta o en una religión. Lo ha llamado para ser verdaderamente libre y seguir conociéndole según su palabra. No opiniones sin fundamento, no mensajes sin fundamento en la palabra, sino siempre todo bajo el escrutinio de las Escrituras. Mas el que perseverare hasta el fin, dice, este será salvo. Ciertamente somos salvos. Pero hay un llamamiento en las Escrituras a ocuparnos en la salvación con temor y temblor. El mismo apóstol en esta carta les dice a los hermanos que deben ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque la salvación es algo que no se puede transar con nada en este mundo. Ser salvo es la máxima posición en este mundo que alcanza el hombre. Porque no es comparable con la salvación que prometen las sectas y las religiones. Enfrascados en vicios, enfrascados en enredijos del pecado, sino que es una salvación gloriosa que se mantiene en medio de cualquier tipo de problema. Y tener entendido esto, que en tanto no llega la muerte, somos llamados a permanecer fieles. Somos llamados a proseguir hacia la meta. Luchar hasta el final. Porque el cristiano ha sido llamado a una lucha constante. El apóstol Pablo mismo, cuando le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, pastor en Éfeso: tú pues, hijo mío, dice,
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No dice que se cruce de brazos, sino que tenía que mantener un espíritu de esfuerzo con todo lo que estaba aflorando en Éfeso, la diversidad de doctrinas y los vientos doctrinales. Había que proseguir en esa tarea. Había que mantenerse sin mirar hacia atrás, sin desviarse a diestra ni a siniestra, sino proseguir a la meta. Y ese es el llamamiento que también Dios le presenta al pecador. Que el día que acceda en su vida o permitirle a Jesús que entre a su vida, es llamado a permanecer en esa gracia. Es el mensaje para el caído, para que se reincorpore en esa perseverancia, en ese proseguir hacia esa meta. Y no dejarse de absorber por todo lo que le haya hecho desviarse. No importa cómo haya sido, ni quién haya sido. Ahora lo importante es volver a levantarse y seguir en el camino. No morir fracasado. No diga, decía el salmista, el enemigo lo vencí. No esperarse reconciliarse al momento de la agonía, que muchos dicen, cuando ya sienta ya para morir, mando llamar a alguien que ore por mí. ¿Quién sabe si tendrá la oportunidad? Hoy es el día de ser reincorporados en el camino hacia la meta. Hoy es el día en que usted, amigo, crea que Jesús es el Salvador, pero no a la manera como lo trae en su religión, sino que debe ser a la manera del Espíritu Santo según las Escrituras. ¿Está enfermo? Tiene que proseguir. A como esté. Somos llamados a proseguir a la meta en toda posición, en todo lugar y a toda hora. Siempre adelante hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En nosotros no hay recurso humano propio. Él nos ha dado el recurso de su palabra, el recurso de su Santo Espíritu, para poder seguir hacia adelante. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por cada televidente. Oro por los caídos, para que sean levantados, restaurados en ti,
y proseguir hacia la meta. Oro por el que desea creer en ti, aceptarte como su Salvador. Recíbelo pues. En base a tu sacrificio, en base al derramamiento de tu sangre, sálvalo y guíalo. Oramos por los enfermos, a que la enfermedad no quiebre con su fe, que no se desanimen, sino que puedan tener la fortaleza de tu palabra y de tu espíritu. Sea enfermo o sano, proseguir hacia la meta. Pero oramos por los enfermos para que sean sanados. Porque así como cargaste con nuestros pecados, cargaste también las enfermedades y nuestras dolencias. Toca con tu mano poderosa. Porque para ti no hay nada que sea difícil o imposible. Oramos por las distintas dificultades que desaniman a tu pueblo o a los amigos, cualquiera que sea la situación adversa. Pon tu mano en esta hora y apresura por misericordia una respuesta según tu voluntad. Todo es hecho y logrado no por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Por la fe que nos has dado mediante el oír tu palabra. La fe en el Hijo de Dios. Gracias en esta hora, Señor. Quédate por la palabra y haz crecer la fe que has oído la oración en esta hora y que sin duda alguna la respuesta se acelera, se apresura a una realidad de solución, pero todo por tu Hijo amado, quien murió por nosotros en el monte del Calvario. Amén. Hasta pronto, si el Señor así lo permite. Amén.